Hola, hoy en el blog de TAP vamos a hablar del concepto de identidad digital. Y para hablar de este concepto, en primer lugar queremos referirnos al concepto de identidad como se usa desde hace mucho tiempo en la filosofía y en la lógica, donde muy simplemente la identidad quiere decir que algo permanece siendo la misma cosa a lo largo del tiempo y a través de los distintos cambios o de las distintas transformaciones. Entonces, una silla le puede haber cambiado una pata hace 5 años, la otra pata o las otras 3 patas hace 3 años, después le cambié el respaldo, pero sin embargo yo sigo diciendo que es la misma silla. Y más claramente una persona puede crecer, transformarse, cambia su cuerpo, pero bueno, sin embargo la reconocemos por ciertas características y por el nombre y seguimos diciendo que a pesar de todas estas transformaciones es la misma persona. Esto tiene un montón de consecuencias que las vamos a ver después en lo que respecta al mundo digital, pero lo más importante es que la persona sigue siendo responsable por sus actos del pasado. Es decir, que yo no puedo decirle a un juez, por ejemplo, que bueno, esto que hice hace 10 o hace 20 años realmente era otra persona la que lo hizo porque yo ya no soy el mismo, porque cambió mi cuerpo, cambió la materia que compone mi organismo, cambió mi forma de ser o mi personalidad, ahora pienso distinto. No, jurídicamente si yo cometí un crimen hace 10 años o hace 15 años, sigo siendo responsable de esos actos. ¿Por qué? Porque hay algo que es la identidad, que está referida a mi persona y que permanece a lo largo del tiempo, a pesar de que muchas otras cosas hayan cambiado. Entonces, también hay que decir, sin embargo, que uno puede desarrollar distintas identidades en distintos contextos o en distintas situaciones. O sea, Carlitos, por ejemplo, puede ser un tipo que es muy responsable y comedido y calladito en su trabajo y sin embargo después de las 5 tiene un grupo de amigos con el que sale y se divierte y se va de ronda de bares y ahí es extrovertido y cuenta chistes y al mismo tiempo los fines de semana le gusta pasarlo en familia, donde es una persona sensible, cariñosa, respetuosa, etc. Entonces, lo que quiero decir es que a Carlitos lo van a reconocer por distintas características en cada contexto y de algún modo es como si tuviera distintas identidades en estos compartimentos separados de su vida. Y a esta idea de que tenemos distintas identidades en distintos contextos, se parece mucho, se asemeja mucho a lo que era la experiencia de ser usuario de Internet durante la primera década de la Internet masiva. O sea, si yo pienso entre el 96 y el 2006, bueno, uno podía, por ejemplo, registrarse en un foro de programadores con un cierto nick y ahí construir un personaje, ¿no? Donde uno podía ser un gurú de cierto lenguaje de programación o un especialista en un tema. Y después estar en otro foro que tal vez era de chistes, donde tenía otro tipo de personalidad distinta, o en algún sistema de álbums de fotos, donde desarrollaba otro tipo de interacción y otro tipo de identidad, por ejemplo con miembros de la familia o con amigos. Y lo más importante es que uno podía recorrer estos distintos ámbitos de Internet con estas distintas identidades sin dejar huellas, básicamente. Es decir, lo que hacías en un contexto no impactaba en los otros contextos. Esto empieza a cambiar muy drásticamente a partir de 2007, de la mano sobre todo de Facebook, en primer lugar, que Facebook por alguna razón es la primera empresa que es exitosa en convencer a los usuarios de que se registren utilizando su nombre real. Es decir, masivamente la gente empieza a registrarse en Facebook con su nombre y su apellido y a decir estas fotos, estos comentarios, estos links recomendados son míos. Es decir, a exponer públicamente su actividad. Y empieza entonces a cambiar nuestra idea de la identidad online o la identidad digital, donde, digamos, de ser una identidad que era básicamente anónima, ¿no? Donde uno se escudaba a través de un nick para construir su personaje,
ahora el personaje que uno está construyendo es realmente uno mismo. Empieza a haber una exposición pública de cada uno de nosotros como personas. Y entonces, al mismo tiempo que estamos haciendo esto, le estamos contando al señor Facebook quiénes somos, cuáles son nuestras preferencias, qué música escuchamos, quiénes son nuestros amigos, qué sitios visitamos, etc. Es decir, que todo es público, pero además, sobre todo, todo está en manos de Facebook. Google Plus sigue el camino de Facebook. Después, de entrada, ellos imitan a Facebook en un montón de cosas y, entre otras, hacen explícita esta regla de que la gente en Google Plus se tiene que registrar con su nombre y apellido. No aceptan usernames. Tienen alguna flexibilidad con los nicks, obviamente no pueden controlar si son todos nombres reales, pero la regla es que uno en Google Plus se registra con su nombre real. Entonces, pensemos ahora cómo nosotros en el mundo offline, ¿no? El concepto de identidad, de nuevo, es un concepto que, al igual que muchos conceptos que usamos en el mundo online, viene de analogías con el mundo físico. Si hablamos de un embudo de conversión en el e-commerce, o de un carrito de compras, o de una pasarela de pagos, estamos haciendo analogías con el mundo físico. Y lo mismo pasa cuando hablamos de la identidad. Y ya en el mundo, hay muchos psicólogos que hablan de esto, como en el mundo offline, nosotros hacemos un management, una gestión de nuestra persona pública. Cuando uno le cuenta algo a un amigo, no solamente quiere compartir información, quiere hacer eso, por supuesto, o dar un dato interesante, o contar algo divertido, pero también queremos dar un mensaje acerca de quién somos. Yo, porque soy inteligente, piola, divertido, te estoy contando este buen chiste. O porque soy un experto en este tema, es que te puedo dar una opinión formada sobre el mismo. Bueno, y esto mismo lo replicamos nuevamente en cuanto a la construcción, el management que hacemos de nuestra identidad digital. Y esto pasa, como decía, a partir de Facebook y de Google Plus, pasa a ser muy importante, cómo gestionamos nuestra identidad digital. Y en cuanto al otro lado de la cuestión, que les decía, es toda esta información que le estamos dando a Facebook, es realmente impresionante como tanto Facebook como Google pueden seguirnos hoy en día, no solamente en cuanto a las actividades que hacemos dentro de Facebook o dentro de Google, sino básicamente a lo largo y a lo ancho de ese océano enorme que es Internet. A cada sitio que entramos y que tiene los botones de me gusta o el box para comentar o tiene algún tipo de cookies o usamos para autenticarnos, y no estoy hablando ya de un sitio, sino incluso una aplicación en un smartphone o en muchos otros contextos, usamos nuestras cuentas de Facebook o de Google para autenticarnos, ellos saben qué estamos haciendo, saben más de nosotros mismos que lo que sabemos nosotros mismos. Saben qué, por ejemplo, objeto podríamos comprarnos, ¿no? Entonces, alguien puede quejarse y pensar que esto es una invasión a nuestros derechos, a nuestra privacidad, pero realmente este tipo de quejas en este momento son irrelevantes en el sentido que el cambio es muy grande y es irreversible, es un cambio tecnológico pero también cultural, que va a tener consecuencias para nuestra vida personal y la de nuestros hijos, y va a tener consecuencias más específicamente en el ámbito del e-commerce. Desde lo personal, bueno, lo que tenemos que saber es que ya no existen más estas identidades tan fragmentadas que había en Internet en la primera década, que ahora es muy fácil relacionar un video en YouTube o una acción, un comentario en Facebook o un comentario en Twitter con el autor. Ha habido escándalos políticos en Estados Unidos con esto, con fotos enviadas desde cuentas personales de Twitter de un cierto político. Y hoy en día, además, todos googlean a todos. Es decir, que si vas a tener una cita con un chico o una chica, si vas a estar en una entrevista laboral, si sos un profesor universitario, si sos un profesional, un abogado, un psicoterapeuta, lo que seas, básicamente la gente te googlea, se visita tu perfil en Facebook, ve tu cuenta en YouTube, tu cuenta en Twitter y sabe lo que estás. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esos videos a veces subidos de modo un poco impulsivo, alguna locura de la adolescencia o de la juventud que uno puede cometer. Y bueno, hay muchísimos ejemplos hoy en día de gente con problemas, por ejemplo, para conseguir trabajo por una pavada que hicieron hace 5 o 10 años.
Entonces, bueno, hay que ser un poco inteligentes en cómo gestionamos nuestra identidad online. Y específicamente en cuanto al e-commerce, tenemos también que gestionar nuestras relaciones con estos gigantes de Internet. Y acá estamos ante un dilema que es sin solución, o sea, no hay ninguna solución que pueda proponer. Tenemos una relación muy contradictoria quienes desarrollamos e-commerce con los gigantes de Internet. ¿Por qué? Bueno, porque Facebook tiene un pie en el e-commerce. Hay muchas acciones que ellos han hecho, Facebook Credits, ¿no? La moneda virtual para pagar en Internet, el modo en que han ingresado a todo lo que es vía las aplicaciones el mercado de bienes virtuales. Digamos, hay aplicaciones que son oficiales de Facebook como Facebook Marketplace, que son todas indicaciones que Facebook quiere entrar en el e-commerce. Y en Google es más claro que Google está buscando una penetración vertical. Ellos controlan nuestras búsquedas y saben qué buscamos cada uno de nosotros en función de las búsquedas que hacemos y los sitios que visitamos y los links en los que cliqueamos. Nos van a mostrar publicidad y van a lograr que terminemos en cierto sitio, es decir, que participan en la atracción, van a participar vía la publicidad en la persuasión y van a participar en la conversión con iniciativas como Google Checkout y Google Wallet. Además, también en cuanto a lo que es búsqueda de productos, está Google Products precisamente. Entonces, básicamente Google está con una pata muy grande en el e-commerce y nosotros tenemos esta contradicción de que vamos a seguir usando, porque son indispensables para nosotros, herramientas como Google Analytics o Google Apps, y al hacer esto le estamos abriendo la puerta a Google a que vea todas nuestras actividades y a que vea incluso cómo se comportan nuestros usuarios en nuestro propio sitio. Y si además empezamos a usar el botón de Google Plus, más información le damos todavía acerca de a qué le gustan a nuestros usuarios en nuestro propio sitio. Y ahí Google está a un paso de poder vender publicidad a un competidor de nuestro sitio y llevar la conversión hacia otro lado. Entonces tanto Facebook como Google son partners sin los cuales no podemos vivir, porque necesitamos los comentarios y el me gusta de Facebook y el muro y tantas otras cosas, y las aplicaciones de Google también, pero al mismo tiempo son amenazantes en su presencia para nuestro negocio. Entonces, este es un poquito la moraleja de esta pequeña charla sobre lo que son las identidades digitales, las identidades online, que es marcar un poquito este camino sinuoso, ¿no? Donde uno quiere desarrollar a nivel personal también, al igual que en el mundo offline, quiere tener una vida plena en su identidad digital, en su persona digital, y ser espontáneo y compartir cosas con sus amigos, pero también tiene que ser inteligente en su gestión de su identidad digital y en saber bien que un error que cometemos puede quedar adherido a nuestra persona digital como un estigma y perseguirnos a lo largo de los años. Y por otro lado, y si no, pregúntenle al muchacho que hace la mímica de Numa Numa. Por otro lado, también tenemos que saber, como empresarios que nos dedicamos al e-commerce, que también tenemos que perseguir un camino sinuoso, que es aprovechar al máximo estas herramientas, por lo general gratuitas y tremendamente útiles e indispensables que nos dan Facebook y Google, pero ser cuidadosos con la información que compartimos con los gigantes, porque claramente están metiendo una pata adentro de nuestro negocio al poder seguir la identidad de nuestros propios clientes en su comportamiento dentro de nuestros sitios. Gustavo Feigenbaum para el blog de TAP. Gracias.